Buenas tardes, Radio Escuchas, ¿cómo están? Estamos aquí con nuestro próximo programa de aquí de la cadena de radio Random. Y tenemos como invitado al licenciado en ciencias de melética, hermenéutica y de revelación, erudito en los libros de la Biblia. Lo tenemos como invitado. Nos costó bastante podernos conectar con él y yo pienso, no por echarle porras, pero pienso que si Pablo hubiera vivido en este tiempo, en lugar de ir con Gamaliel, hubiera ido con el licenciado Javier Procopio a estudiar. Entonces, lo tenemos aquí con nosotros. Va a ser un programa especial. Quiero que le den un fuerte aplauso al licenciado, a Javier Procopio. Y preséntese, licenciado Javier Procopio. Sí, muy buenos días, mi nombre es Javier Procopio y vivo acá en Maywood y estamos acá para hablar un poquito del tema y a ver qué Dios nos ministra hoy y qué Dios nos dice a través de su palabra. Ok, como ustedes ya saben, nosotros escogemos un versículo de la Biblia random y el versículo de la Biblia del que vamos a estar hablando el día de hoy es Romanos 8:11. Otra vez, para aquellos que siguen en su Biblia o en la computadora, sus teléfonos, es Romanos 8:11, de la versión Reina Valera, y Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Voy a darle la palabra al licenciado Javier Procopio para que él diga. Vamos a estar poco a poco, vamos a ir quebrando este versículo y hablando de diferentes partes de este versículo, pero ¿qué piensa usted? ¿Qué opina usted, licenciado? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios está expresando en este versículo? Ah, yo a lo que veo que dice, para empezar, dice, es como una confirmación, ¿no? Que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, y sí, entonces es como, lo veo como si fuera preguntando, ¿no? Porque dice, y si el espíritu, entonces, él está afirmando entonces que quiere decir que mora en nosotros su espíritu, el que levantó a Jesús de entre los muertos, entonces quiere decir que en un futuro, cuando uno ya esté en los últimos, ahora sí que los días de su vida, pues nos está confirmando que también nos va a levantar de nosotros, del cuerpo que tenemos ahora, que nos va a separar, como se puede decir, como el alma, que nos va a levantar como glorificados, me imagino yo, para que vivamos para siempre. Pero tenemos que, como decir, está como diciendo que tengamos la seguridad de que si moremos, tenemos la seguridad de que vamos a ir al lado del Padre. Eso es, para empezar, es lo que yo me da a entender, pues. Y podemos ver ahí también, porque la palabra de Dios o la Biblia está escrita de ciertas maneras. Nosotros solo hay que leerla detenidamente. Y como decía Javier, dice, y si el espíritu, y ese espíritu está escrito con letra mayúscula, que nos deja saber a nosotros que es el espíritu de Dios, que es Dios en espíritu, el que levantó a Jesús de los muertos, es el que mora en vosotros. O sea, Dios está diciendo que es mismo Dios en espíritu que mora en vosotros. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Cuál cree usted, licenciado, que sea la ventaja de que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, porque si uno se da cuenta, no está diciendo, el Antiguo Testamento hablaba mucho de que el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, venía como David, cuando David cantaba. Venía sobre ciertas personas, hombres y mujeres, y después se levantaba. Venía sobre ciertas áreas y después se levantaba. Inclusive en el capítulo 1, versículo 1 de la Biblia Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero hay una diferencia entre venir, moverse y morar. ¿Qué es lo que usted nos puede compartir al respecto? Pues es como una gran bendición que tenemos, una gran ventaja porque en aquellos tiempos me imagino que el Espíritu nomás venía para revelarles cosas a los profetas y después se iba, no se quedaba con ellos. La ventaja que tenemos nosotros, los que creemos, que Él que siempre está con nosotros,
que siempre nos está redarguyendo en nosotros. Que cualquier cosita como hablábamos ayer, que no nos van a dar gato por liebre, pues ya el Espíritu de nosotros está en nosotros, nos revela, nos redarguye y nos enseña, nos ministra, como decía Julio. O sea, si lo leemos detenidamente, el Espíritu mismo de Dios que está en nosotros, por eso vino a Jesús a morir, para que Él dijo, cuando yo no esté aquí, se va a quedar el Consolador, que es el Espíritu Santo, y es el que va a morar en nosotros para siempre. Esa es la ventaja que tenemos ahora nosotros a cuestión del Antiguo Testamento, con los otros profetas. Ese es mi punto de vista. Y bueno, a mí me gusta mucho esa palabra de mora. Mora quiere decir habita, quiere decir vive permanentemente. No está hablando de que como ahora nosotros que estamos en este lado de la cruz, es importante entender que la cruz divide el tiempo o el ministerio de antes nosotros veíamos al Espíritu de Dios nada más temporalmente. Después vino Jesús, Dios en la carne, y después Jesús se fue y Él mismo nos dijo que era necesario o era mejor que Él se fuera para que entonces Dios pudiera enviar al Consolador, que es el Espíritu de verdad, para que morara en vosotros, o sea, para que se quedara permanentemente en nosotros, que viviera permanente en nosotros y que nosotros tuviéramos acceso a la revelación del Padre a través. Hay otra escritura en la Biblia que dice que quién conoce el espíritu del hombre si no es el hombre, y quién conoce el espíritu de Dios si no es el Espíritu de Dios el que nos puede dar acceso y el que nos revela ciertas cosas. Y dice ahí, en otra parte de la escritura que estamos leyendo, licenciado, habla de que el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué opina de esto? Porque hay unas enseñanzas tremendas que yo creo que la iglesia no ha entrado mucho en, que que el Espíritu de Dios fue el que levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Pues que nos quiere decir que como dices tú, hemos venido estudiando esas partes de cuando Jesús muere y todo eso. Quiere que Él tuvo que ir allá abajo también. O sea, que el Espíritu de Dios, que es sobrenatural, así decirlo, porque pues ¿quién va a levantar a un muerto de los muertos, verdad? Como dice ahí. Entonces, que él pasó por lo mismo de que tuvieron que pasaron los demás profetas, la demás gente de antes. Pero la diferencia de él, que él era Jesús encarnado y que Dios mismo Padre le iba a mostrar a la gente que lo iba a levantar, porque Él es Dios, porque que Él iba a cumplir lo que se venía hablando en los profetas anteriores, que Él iba a cumplir su palabra, porque Él no es un Dios que se retracta o que se desdice o mentiroso, así decirlo. Eso es lo que yo pienso de eso. Y también, si ustedes se ponen a pensar, no solo la palabra de Dios a través de todas las escrituras bíblicas podemos ver que un ejemplo, les doy de Adán. Adán, Dios le dijo que no tomara de cierta fruta porque el día que comiera moriría. Y nosotros si leemos la palabra vemos que no murió físicamente, sino murió espiritualmente, que tuvo una separación de la relación con Dios. Entonces, muchas veces la palabra de Dios cuando habla de muerte, está hablando de muerte no solo física, sino muerte espiritual. Y el sacrificio de Jesús en la cruz fue dual, no solo fue una muerte física, sino fue una muerte espiritual. Fue Jesús separado del Padre, porque ahí la misma palabra dice que cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él había sido separado del Padre para poder experimentar aquella separación, aquella muerte espiritual en la que nosotros nacimos, y así, una vez sido resucitado por el Padre, poder ser el primogénito de aquella nueva especie de personas o hijos de Dios, unas personas llenas del Espíritu Santo, o sea, que habían sido levantados de una muerte espiritual a una vida espiritual. Es lo que yo puedo ver ahí cuando Jesús habla de que en tus manos encomiendo mi espíritu, y nosotros sabemos que el pecado del hombre es espiritual, no es carnal, no es en el cuerpo físico, sino es en el pecado que uno comete es espiritual. Cuando Jesús decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu,
había si ustedes se han dado cuenta en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote traía un animal y ponía sus manos sobre su cabeza y declaraba todos los pecados del pueblo. Entonces, en Dios, Jesús era el cordero inmolado, y cuando Jesús le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Padre, por decirlo así, está depositando sobre el Hijo los pecados de la humanidad para que Él los lleve, y eso iba a causar que Él fuera separado de Dios, que Él fuera muerto espiritualmente, y como decía Javier, por tal cosa, que Él viniera a una condenación o fuera a pagar la condena por nuestros pecados, que era ir al infierno, estar ahí en el infierno. Pero después el Espíritu de Dios fue y vivificó a Jesús, estando en una muerte espiritual, en una separación del Padre, fue y lo vivificó para traerlo de vuelta pues a vida, y entonces cumplir el resto de lo que era el propósito de Dios. Licenciado, ¿qué opina usted que ese mismo espíritu, como dice ahí que vivificó a Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos mortales? No está hablando ahí de espiritualmente, sino está hablando de nuestra carne. ¿Qué es lo que opina usted? Me imagino que que a diferencia de Jesús, o sea, yo me imagino que después de la muerte, cuando ya venga otra vez, como se lee en la palabra, en la Biblia, nos va a dar vida a nuestros propios cuerpos. Nos va a dar vida, no solo el espíritu, nos va a dar vida también. O sea, pero solamente los cuerpos mortales, los cuerpos que tenemos de carne ahorita, nos va a dar otra vez a vivir. ¿Para qué? Para glorificar y alabar a Dios como él dijo así como se habla en los libros de Apocalipsis, que vamos a hacer otra vez alabando a Dios todo el tiempo, pero nuestros cuerpos mortales, porque si no fuera el puro, dijera ahí, el alma. Pero es el cuerpo de uno que tenemos ahora nosotros, después también nos va a vivificar a nosotros. Pero una pregunta, licenciado, ¿cree usted que la palabra está hablando de futuro, vivificará en un futuro? Que eso lo sabemos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cree usted que también es posible que el Espíritu Santo de Dios pueda vivificar o darle vida a nuestros cuerpos mortales en este tiempo antes de que se cumpla el llamado a tener un cuerpo glorificado? Pues mi punto de vista, yo digo que sí, porque, o sea, te refieres a si se muere alguien, ¿no? O no, si por decirlo, una persona está pasando por una enfermedad, si el Espíritu de Dios es capaz de volver a traer vida a esa área de su cuerpo para que deje de sufrir esa enfermedad. Oh, sí, claro, él, como Jesús mismo dijo, las cosas que yo hago, ustedes las pueden hacer también. Pero como te he venido diciendo antes, o sea, yo mismo me incluyo en eso, ¿no? El modelo de oración que tenemos ahora, es mi punto de vista, ¿verdad? Que oramos cuando ya la gente está enferma. Y como te dije antes, Jesús no venía y veía al enfermo, voy a orar por él para ver si se sana, no. O sea, la voluntad de Dios es que como dice ahí, vivifique, como alguna enfermedad, cáncer lo puede quitar. Sí lo puede quitar, yo sí tengo la seguridad de que sí. Y bueno, otra vez leyendo el versículo, vamos a darle una repasada otra vez. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Yo veo que está haciendo énfasis Dios diciendo, o sea, y si el Espíritu de Dios, nosotros sabemos quién es el Espíritu de Dios, pero aquí está mostrando una tarea específica, que levantó de los muertos a Jesús. ¿Qué cree, licenciado, que esa frase, que el Espíritu de Dios levantó de los muertos a Jesús, qué cree que Dios nos está tratando de decir o hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo? Yo digo que el poder del Espíritu Santo, porque hablar del ministerio del Espíritu Santo es como, me imagino, como dar clases, que es el Espíritu Santo, pero hablar como dijiste, era del poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pues es Dios, o sea, el Espíritu de Dios, o sea, está tratando de decir que el Espíritu de Dios puede hacer cualquier cosa, como tirar una pared, como levantar una pared. Eso es lo que yo opino de eso. O sea. Yo veo, bueno, como decías, tirar y levantar una pared. Primeramente, es como, lo que yo veo aquí es, Dios está presentando al Espíritu Santo
Y su primera carta de presentación no es el Espíritu Santo puede hacer unos tacos o puede ir a trabajar o algo así. Su primera, o sea, está hablando de si se puede decir así, el enemigo inconquistable de los humanos. La muerte es algo que aún la humanidad le tiene miedo porque es algo de lo cual no se puede regresar. Y lo que Dios está diciendo aquí es que el Espíritu Santo de Dios tiene mucho más poder del enemigo más grande del humano. Está diciendo, el Espíritu de Dios venció a la muerte porque resucitó a Jesús. Entonces, si nosotros entendemos esa parte del versículo y nos damos cuenta que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene el poder inclusive hasta de conquistar la muerte, ¿qué otras cosas licenciado, cree usted que el Espíritu de Dios nos puede ayudar, puede conquistar o nos puede enseñar? No sé cómo atraer a memoria cosas que como del pasado, que a quebrar todo lo anterior, como hace unos días le mandé una foto a mi hermano allá en México, que pues desgraciadamente está como siguiendo los pasos de mi papá, pero como esas raíces que uno crea de niño. O sea, el poder del Espíritu Santo tiene el poder para, si uno concientiza de lo que uno vivió, no repetir eso que uno viene haciendo. O sea, el poder de Dios tiene poder para destruir todo, como dices tú, de vencer al enemigo que tenemos, que pues sabemos que es el diablo, que él lo único que quiere es destruir todo, destruir familias, destruir todo, ¿no? Eso es lo que yo opino. Y sí, otra vez volviendo, y otra vez quiero enfatizar en eso. Si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, la palabra hace énfasis que levantó, o sea que el Espíritu de Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, que puede, de algo ya muerto, puede levantar a vida. Y no solo eso, sino que mora en nosotros, o sea, habita en nosotros, no se va a ir hasta que realmente uno le dé la espalda, porque ahora en la iglesia constantemente se menciona de que si se te cae un plato ya se fue el Espíritu Santo de tu vida, pero no, la palabra de Dios dice que por cuanto por Adán vino el pecado, también por uno vino la justificación. Por Cristo Jesús vino la justificación, y nosotros que hemos creído en Cristo Jesús somos justos no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz y por los méritos de su sacrificio. Entonces, la justicia de Dios, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y entonces eso causa de que Dios, dice en Efesios, nos haya dado las arras de la promesa, que son su Espíritu. Su Espíritu vive en nosotros, su Espíritu lo podemos contristar, pero su Espíritu no es como que ahorita se va y 3 minutos después viene y 2 minutos después se va y 1 minuto después viene cuando nosotros quebramos platos o cometemos un error. Mora constantemente en nosotros. ¿Cuál es la ventaja, licenciado? ¿Cree usted que la ventaja de realmente tener al Espíritu de Dios viviendo en nuestra casa terrenal, que es nuestro cuerpo? La ventaja que mora en nosotros cuando uno, o sea, cuando tú aceptas por primera vez a Jesús como tu Salvador y ya no dudas, o sea, estás aceptándolo, entonces ya viene, como se dice, automáticamente a vivir en ti todo el tiempo. Porque crees en su palabra, crees en lo que dice, crees en la Biblia o lo que hizo todo Jesús, sus milagros. Y como decías tú, o sea, si uno peca, yo no tengo el remordimiento o el miedo de decir, por eso ya pequé, ya no soy salvo. No, yo tengo la seguridad de que soy salvo. Si no Jesús, si no mismo Pablo cuando, no sé, Juan, el que escribió los últimos... Apocalipsis de Juan, Pedro y Juan. Primera de Juan, sí. No le hubiera Jesús administrado de que pues ya somos de él, sí. Ya vivifica en nosotros. Entonces él dice, claro, dice, si tú mueres, si tú pecas, tú me tienes a mí, que estoy al lado de mi Padre intercediendo por ti, como cuando vas al juez, el abogado intercede por ti. Entonces es como nosotros tenemos todo el tiempo con nosotros un abogado al lado de nosotros, que él nos está defendiendo delante con el Padre, si no, en vano hubiera sido su muerte. Si pecáramos y tendríamos que ir a cada rato a no sé, decir, pues pequé, ya estoy instituido. No, eso está para siempre. Es la ventaja que tenemos de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu de Jesús mora en nosotros.
Amén. Y también ahora la siguiente parte del versículo que habla de que aquellos, dice que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea, toda la obra en este caso está hablando de que de que el Espíritu de Dios vivificará nuestros cuerpos mortales. Pero dice ahí, por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, quiere decir, no sé, licenciado, si sea de la misma opinión, de que Dios hace en nosotros todo a través de su Espíritu Santo. O sea, Él nos enseña a través de su Espíritu Santo, nos ministra a través de su Espíritu Santo. La conexión de Dios Padre con nosotros es su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cómo cree usted que el Espíritu de Dios nos ministra a nosotros? ¿Cómo es que cree usted, otra vez, repito la pregunta, cómo es que cree usted que el Padre nos ministra a nosotros a través de su Espíritu Santo? Pues como repetimos, ¿no? Pues andando ahí por la calle, o como se dice, pues pecado es pecado, ¿no? Dijo Jesús. Pues nos lo tenemos ahí. A, a lo que decía, como dice, sí, Jesús también el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea, que no solamente, ahorita que me vino en la mente, no solamente después de muertos, sino que nosotros andando muertos espirituales antes de conocer a Jesús, Él nos viene a decir que también nos vivifica aún estando ahorita en nuestros cuerpos. O sea, nos da vida el espíritu que dice ahí, su espíritu que mora en vosotros. O sea, no es también de la muerte, sino ahorita mismo. Es lo que dices tú ahorita. O sea, tenemos el espíritu que te dirige, que te redarguye, como cualquier cosita insignificante que Dios te habla y que a veces no lo cumples. O sea, eso te redarguye todo el tiempo. O sea, que ahí lo tienes. Y eso es yo creo que es una tremenda lección para aquellos que creemos, y no estoy diciendo que no lo hagan, pero para aquellos que creemos que la persona de Dios o la presencia de Dios solo se encuentra en un templo. Aquí dice otra vez, nos hace énfasis 2 veces en este versículo que el que mora en vosotros. Y la segunda parte también dice, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y lo que decía el licenciado Javier, que uno puede andar en su carro, uno puede andar en el trabajo, uno puede andar caminando en la calle, de compras, y el Espíritu de Dios nos está ministrando, ya sea, no solo estamos hablando de traernos. La palabra de Dios dice que Él vino a dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto nosotros habíamos cometido pecado delante de Dios. Pero también el Espíritu de Dios viene y nos deja saber a nosotros. Dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que una vez que ya hemos creído. Y esa es la ventaja de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que no tenemos necesidad. Y no, otra vez, no estoy diciendo que no lo haga. Si usted tiene necesidad de ir a su líder, a su pastor, a pedir oración, pero va más allá de que en cualquier momento tú tienes acceso al Padre por causa del Espíritu de Dios que mora en vosotros. O sea, muchas veces no vas a encontrar a tu líder, le vas a hablar y va a estar ocupado, va a estar trabajando, va a estar haciendo cualquier otra cantidad de cosas, y nosotros no podemos estar dependientes de un humano cuando tenemos al Dios Todopoderoso habitando en nosotros, y tenemos que estar seguros de eso, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y que el Espíritu de Dios, que es todopoderoso, porque levantó de los muertos a Cristo Jesús, que no es una cosa sencilla. Él estuvo 3 días en la tumba, donde ya un cuerpo ya está descompuesto, ya donde un cuerpo para la ciencia es imposible resucitar. Se puede resucitar algún cuerpo que esté muerto por minutos, inclusive a lo mejor horas, pero la ciencia habla de que tu cerebro pierde tantas neuronas cada segundo que no tienes oxígeno, pero el Espíritu de Dios hizo posible que un cuerpo que estuvo muerto 3 días ni siquiera viera corrupción, de acuerdo a la Biblia. O sea que ninguna de las células corporales de Cristo Jesús se echó a perder, porque el Espíritu de Dios lo mantuvo de esa manera. Entonces lo vivificó. Y si nosotros estamos seguros de que el Espíritu de Dios, yo creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros, convicción en que el Espíritu de Dios lo puede hacer, y fe en que el Espíritu de Dios puede
traernos vida, traernos salud a nuestro cuerpo. ¿Qué piensa usted, licenciado? Pues retomando eso, como ahorita, pues como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, el poder de Dios tiene poder para todo. Como ahorita el versículo que estamos leyendo, yo venía a veces como queriendo dar risa, porque diciendo, o sea, no hemos estudiado este versículo. Y, o sea, ¿cómo le hace Dios para ministrarte todo lo que estamos hablando ahorita? Y eso se viene de la nada, como dice, como la estación, ¿no? O sea, de la nada, o sea, es simple, o sea, que es simple de que, pues, Dios es poderoso, o sea, no tenemos que tener dudas ay, sí, como un ejemplo también, que yo no tengo a mi mamá ahorita conmigo, pero tengo la seguridad que la voy a ver allá arriba. Sí. O sea, tengo la seguridad porque muchas veces, como dices Julio, se le mete a la gente de que, podemos perder la salvación. Sí se pierde, pero es dándole totalmente la espalda a Jesús. Pero tenemos la certeza y la seguridad de que Él murió por nosotros y que por ese, o sea, no, como decías, como me hablaban en el versículo anterior, Él vino a los suyos y no lo recibió. Ahorita está igualmente, Él murió por nosotros. Somos de Él, somos creación de Él, no somos de nadie más. Como mucha gente que, si se te aparece un número que la semana pasada me pasó que no sé por qué cosa se me dio el precio de 666. Que dice, ya mala suerte. Le digo, no, pues eso no es nada, no es mala suerte. Para mí esos son números creados por Dios. Es un número que le designó al diablo. O sea, cositas así, ¿no? Que a veces, que de perdernos, yo, en mi punto de vista, mi opinión, no tengo la duda, ni siquiera mínima, de que el diablo venga a decirme, no, tú, que te vas a morir, que no te vas a salvar. No, yo tengo la seguridad y la certeza de que voy a ir para arriba y a ver a los que son de Dios, a los que son mi familia más que nada, porque dice que tú y tu casa son salvos, ¿no? por medio de ti. Entonces eso es la que tenemos que tener, el poder. ¿Qué es lo que hace el poder de Dios para darte vida eterna, que no es inexplicable, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, pero ¿cómo se le hará? Pero solamente Dios sabe. Solamente Dios hizo las cosas las hizo perfectas. Amén. Y inclusive yo quisiera adicionar algo en cuestión a la salvación. La salvación es creer que nosotros no pudimos pagar y que Dios mismo pagó el precio de nuestro pecado. Pero yo quiero ir un poquito más allá antes de terminar el programa. También quiero dejarles saber algo que el Señor me ministró a mí. En la vida dice que nadie hemos cumplido 100%. El único que pudo cumplir al 100% la expectativa de vida de Dios fue Jesús. Y a mí el Señor me ministraba que inclusive Jesús vivió la vida perfecta para que ya no tenga yo que ponerme esa carga en que tengo que vivir la vida perfecta. Tengo que tener fe. Salvación es tener fe en que Cristo me puede salvar, no en que yo me puedo salvar yo mismo viviendo la vida perfecta. Salvación, sí, salvación. Que no es obras. Que no es obras. Salvación ni es siquiera el arrepentimiento, como la gente predica. Arrepiéntete, como si el arrepentimiento fuera más grande que la gracia de Dios en la cruz. Es la gracia de Dios la que cubre nuestro pecado, no es mi acción de arrepentimiento. Mi acción de arrepentimiento es decir, Señor, confío en que tú puedes pagar por mis pecados. Bueno, hermanos, radioescuchas, amigos, amigas y la gente que nos está escuchando, queremos dar gracias otra vez por escucharnos. Déjenos saber que nos han estado escuchando, pónganos like. Quiero darle otra vez gracias al licenciado Javier Procopio por estar con nosotros en este programa, y esperemos que se repita. Y como siempre, les quiero orar lo que oré la semana pasada y lo que oro esta semana y la próxima. Señor, ilumínalos o elimínalos. Que Dios los bendiga. Bye bye.